Izquierda Unida de Castilla-La Mancha está en pleno proceso de primarias abiertas para elegir a sus candidatos para la presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones de 2015. ¿Quién puede votar? Todo aquel que quiera, sea o no militante. Tan solo tiene que ser mayor de 16 años y vivir en Castilla-La Mancha y, lógicamente, tener unas ideas parecidas. ¿Cómo se puede hacer? Inscribiéndose en la web de Izquierda Unida, iucastillalamancha.es, y votando hasta mañana 13 de febrero, si se hace por web, o el mismo día 15 de febrero, si es presencial en cada una de las sedes. Hay 3 candidatos. ¿Les conocen ustedes? Pues esta noche van a hacerlo, así que no se muevan porque en un instante arranca el debate. Tres son los candidatos de Izquierda Unida que pasamos ya a presentar para entrar enseguida en materia y que puedan debatir sobre distintos asuntos. Vamos a conocer en primer lugar a Sonsoles Arnao, asesora del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Talavera, secretaria de la organización de su asamblea. Empezó en el sindicato estudiantil, se afilió a Juventudes Comunistas, ha sido coordinadora local y provincial de Izquierda Unida, miembro de los consejos locales, provinciales, regionales y federales de Izquierda Unida. A su trayectoria política hay que unir su activismo social, perteneciendo o estando vinculada a diversos movimientos. Asegura que es el momento de sumar para cambiar, ya que la experiencia, la capacidad, la ilusión y la fortaleza siempre han mantenido viva a la izquierda, y ahora es el momento de ganar Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, Sonsoles. Hola, buenas noches. También nos acompaña Alejandro Ávila, militante de Izquierda Unida en la provincia de Toledo, cree en proyectos más que en personas y encabeza una candidatura que considera de convergencia social y política, siendo la movilización un elemento fundamental. Concejal durante 2 legislaturas en el Ayuntamiento de Mazarambroz, miembro de la Junta Personal de Correos, empresa a la que pertenece desde el 86, ha sido secretario de Organización Provincial de Izquierda Unida y en la actualidad es coordinador provincial de Toledo tras ser elegido en la Asamblea de 2012. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también es candidato Jorge Fernández. Desde pequeño asegura que aprendió que la solidaridad es la única esperanza. Jorge se afilió a la Unión de Juventudes de España, más o menos sobre los 18 años, al mismo tiempo que estaba involucrado en luchas estudiantiles y contra la guerra de Irak. De ahí pasó al Partido Comunista y Izquierda Unida finalmente. Ha formado parte de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y del mundo sindical. El 15M le devolvió las ganas de ser más activo, todavía en política, en Ciudad Real, y está convencido de que Izquierda Unida tiene que formar parte de una alternativa real capaz para ganar Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de diferentes puntos y todos ellos van a tener un tiempo para mostrar sus posturas como primer debate de elecciones que presentamos esta noche en Televisión Guadalajara. El primer bloque va a ser sobre economía y empleo, va a empezar Alejandro y vais a tener 2 intervenciones, cada una de ellas de 2 minutos. Así que Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues sobre economía y empleo, sobre el programa electoral de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, sobre la propuesta de mi candidatura, es la que va a pivotar pues todo el programa electoral. Es decir, porque una región desolada en materia de empleo, es decir, con unas tasas de desempleo tremendas, alrededor del 30%, y unas tasas de desempleo juvenil pues muchísimo más grandes, con un 37% de personas al borde de la exclusión social, lógicamente la prioridad tiene que ser el empleo. Y de hecho nuestra candidatura y al final la propuesta política de Izquierda Unida, pues la prioridad tiene que ser el empleo. Por lo tanto, tenemos que poner toda la economía al servicio del empleo, es decir, para generar empleo de algo que lo denominamos trabajo garantizado, que es implantar recursos para generar empleo. Tenemos que crear en Castilla-La Mancha un banco público que preste créditos a las empresas y a las pequeñas empresas y demás. Y finalmente tenemos que, hasta que se genera empleo, porque esa es la máxima de los gobiernos, o por lo menos de un gobierno de Izquierda Unida, tenemos que garantizar la vida digna de las personas y que no lleguen a la exclusión social. Y eso significa pues regular una renta mínima, una renta básica que garantice, como digo, que se pueda subsistir sin llegar a la exclusión social. Por lo tanto, lo resumo, economía al servicio del empleo, propuesta de trabajo garantizado, banca pública para que en lugar de lo que ocurre en estos momentos,
se deje de especular con los créditos a las pequeñas y medianas empresas y a las administraciones públicas y, desde luego, esa reserva, esa renta mínima que garantice que en tanto y cuanto a los ciudadanos de Castilla-La Mancha se les garantice empleo, tienen una cobertura que no les lleve a la exclusión social. Pues casi lo ha clavado, los 2 minutos. Así que continuamos con Jorge, cuando quieras, Jorge. Bueno, pues yo creo que en esta región tenemos un problema muy importante, que es sobre todo el problema del paro, con tasas de paro que son inasumibles, que cualquier gobierno responsable debería de tomar como prioridad número 1 como las tareas del gobierno. Y yo creo que un gobierno responsable lo primero que tiene que hacer es un plan de choque contra el paro en Castilla-La Mancha. Hasta ahora el gobierno de María de Cospedal parece que está mirando para otro lado y no está haciendo nada. Nosotros, nuestra primera medida es la de trabajo garantizado, que es una apuesta de esta organización política, que es una apuesta creíble, que se puede llevar a cabo con pocos recursos, que presentamos hace poco con Eduardo Garzón, nuestro economista, en Toledo, y que sobre todo ayudaría a reactivar la economía de esta región, tirando hacia arriba de la demanda, sacando a la luz buena parte de la economía sumergida, que no está tributando y que está robando recursos a Castilla-La Mancha, y sacando a mucha gente del paro que tiene derecho a trabajar y que el Estado está obligado a ofrecerles una solución, tal y como dice la Constitución, que se suele olvidar demasiado a menudo. Y además tenemos una región en la que tenemos industria, tenemos universidad y tenemos campo que debemos de ser capaces de potenciar. Son los 3 pilares fundamentales de nuestra propuesta económica, y hemos reiterado muchas veces que necesitamos un plan de reindustrialización a escala europea, que hemos presentado en el Parlamento Europeo, y que también necesitamos un plan de reindustrialización en Castilla-La Mancha, donde venimos perdiendo 17.000 empleos industriales de alta calidad, de productividad, y que está suponiendo una verdadera sangría para la economía de nuestra región. Es el momento de cambiar de modelo productivo, de exigir a la Unión Europea y al Estado español de que Castilla-La Mancha no es una región de segunda, y empezar la reindustrialización de esta región cuanto antes. Pues cerramos este primer turno con Sonsoles. Sonsoles. Castilla-La Mancha es hoy una región económicamente endeudada y laboralmente parada. El gobierno de Cospedal ha conseguido duplicar la deuda pública de 6 millones de euros a 12 millones de euros. Es decir, ni siquiera ese propósito del Partido Popular de sanear las cuentas, a pesar del enorme sacrificio de la mayoría de la gente de esta tierra, ha servido para eso, para reducir la deuda. Hoy tenemos el doble de deuda en esta región, y para emprender procesos de creación de empleo se necesita ingresos en las arcas públicas. ¿Cómo se consiguen esos ingresos? Hay que caminar hacia una reforma fiscal para que de verdad tributen más que más ganan, y por tanto haya más ingresos en las administraciones. Hay que perseguir el fraude fiscal y hay que poner en marcha instrumentos de banca pública para poder poner en marcha iniciativas que generen empleo decente. En esta región hay 240.000 personas que no pueden trabajar, y la mitad de ellos no tienen ningún ingreso. 2 de cada 3 jóvenes hoy no puede trabajar en Castilla-La Mancha, y lo que ofrece el gobierno es el subempleo, la precariedad o el exilio económico de muchos de ellos. Por tanto, hay que caminar también hacia un nuevo modelo productivo. No hay que olvidar que Castilla-La Mancha ha sido tierra de paso al servicio del modelo del espejismo económico y el modelo especulativo durante estos años que ha vivido España, embarcado en una política del ladrillo, de construcción de grandes infraestructuras innecesarias, y lo sabemos bien en comarcas como la Sagra en Toledo o el Corredor del Henares en Guadalajara, ¿no? con esa política urbanística que lo único que ha generado hoy es no tener un modelo productivo asentado, es no generar industria, economía, ni más de que podamos tener una región que de verdad cree empleo decente, y en ese sentido tiene que pivotar la política económica. Segundo intervención para terminar este bloque de economía y empleo. Alejandro, cuando quieras. Sí, pues para concretar en qué sectores tenemos que, lógicamente, emprender esa política de empleo. Todo pasaría, se ha dicho algo ya, pero en una Castilla-La Mancha que es eminentemente rural y agrícola y ganadera, necesitamos una ley que elabore un banco público de tierras ociosas, que aquí se dedican, como en los buenos tiempos,
se dedicaban en regiones más empobrecidas pues para la caza, para el ocio de algunos, y donde se empiezan a prohibir el uso libre de los caminos públicos, por ejemplo, de los ciudadanos en general. Por lo tanto, tenemos que elaborar una ley con un banco público de tierras que genere dinamismo y trabajo agrícola y ganadero de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Es una región rica para ello, y ese es un punto prioritario de dónde generar empleo. Efectivamente, el empleo verde es fundamental, no solamente el empleo verde en energías también alternativas, sino empleo en dependencia, tan degradada esta actividad y tan necesaria porque tenemos una población que se va envejeciendo, y lógicamente también los ciudadanos nos preguntarán muy bien empleo dónde, pero ¿de dónde se sacan los recursos? Bueno, pues los recursos se sacan con una reforma fiscal donde pague más quien más tiene. Lógicamente en los últimos tiempos, no solamente en esta región, sino en el país, se ha provocado que los que más tengan paguen menos, y hemos ido al desastre de prestaciones de servicio público. Por lo tanto, reforma fiscal, donde más paguen los que más tienen, para que haya empleo en alternativas limpias, donde haya empleo, como decía antes, en agricultura y ganadería, y donde haya un crecimiento económico importante. Siguiente. Jorge, tu turno para cerrar este capítulo. Bueno, yo creo que es importante destruir en Castilla-La Mancha el relato de que somos una comunidad autónoma de segunda, de que no tenemos capacidad de desarrollarnos económicamente y que tenemos que depender de las ayudas y las subvenciones del Gobierno central o de la Unión Europea para poder desarrollar nuestra economía. Me parece que nosotros tenemos recursos suficientes para hacerlo. El problema es que no ha existido voluntad política real de defender los potenciales económicos que hemos tenido. Han convertido en Castilla-La Mancha en la comunidad de la ley de caza, en la comunidad de los señoritos que vienen a cazar, y han dedicado nuestros recursos a satisfacer las necesidades de una minoría privilegiada que también tenemos en Castilla-La Mancha, y no en defender los intereses de la mayoría de la población. En este sentido, yo creo que sería importante entender que no podemos construir una economía competitiva si no ponemos el acento en la investigación y el desarrollo, si no somos capaces de retener la fuga de cerebros que está sufriendo nuestra comunidad autónoma, que no para de perder población, y no solamente población poco cualificada, sino especialmente estamos sufriendo una gran sangría de especialistas, de profesionales que están formados en la Universidad de Castilla-La Mancha y que tienen que salir porque no encuentran aquí un futuro laboral y profesional. Yo creo que es muy importante poner en conexión a la Universidad de Castilla-La Mancha con nuestra economía real, ponerla en conexión para hacer una reconversión en el campo, para hacer una reconversión económica que ayude además a fijar población en las zonas rurales y en las zonas despobladas, como por ejemplo le sucede a Guadalajara, que no dejan de perder población porque primero no tenemos los servicios públicos esenciales para que la gente se pueda quedar vivir en sus pueblos, y segundo, no tienen soluciones económicas porque estamos arraigados a una economía del pasado, una economía que no da soluciones a la gente. Por eso creo que es importante una alternativa de izquierdas en esta región. Cierra este primer capítulo de Economía y Empleo, Sonsoles. Bueno, Castilla-La Mancha perdió oportunidades importantes porque ha estado siendo una región objetivo 1 de la Unión Europea, es decir, una región de las más pobres de Europa, en el conjunto de las regiones pobres, y por tanto siendo receptora de ingentes fondos europeos que debieron servir para desarrollar esta región con un modelo productivo bastante más asentado y a futuro, ¿no? Y con una mirada más a largo plazo de lo que hemos hecho, que hemos dedicado los fondos pues a crear infraestructuras, no diré innecesarias, pero sí hoy por hoy pues, que no responden a las necesidades básicas, como pueden ser líneas de AVE que hoy no responden a las necesidades, autopistas, ¿no? Y ese modelo especulativo del que hablaba antes. Por tanto, hay que mirar ese nuevo modelo productivo, hay que pensar que Castilla-La Mancha es una región muy rica en muchos sectores importantes, en el sector turístico, en el sector de las energías renovables, en la necesidad de industrialización, de poner en marcha procesos en zonas despobladas, como decía mi compañero, que sería importante garantizar, y esa propuesta que nosotros hemos hecho de trabajo garantizado, que hoy con un 2% del PIB puede crear 2 millones de puestos de trabajo a nivel nacional y por tanto generar miles de trabajos en Castilla-La Mancha, es una propuesta seria que además incidiría en esos sectores donde hoy son necesarios el trabajo y nadie lo está cumpliendo, como es el trabajo de atención de cuidados, en dependencia, en cuidado de otros,
trabajo de reforestación, trabajo del sector de reciclaje. Son sectores en los que esta propuesta encajaría y podría proporcionar empleo sobre todo a las personas que hoy están en una situación de desempleo y de exclusión social sin recibir ningún ingreso. Pues cerramos este primer capítulo de Economía y Empleo. Son importantes, pero también es importante la vivienda. Sobre el tema de la vivienda también van a hablar los candidatos a las primarias de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y empieza este bloque, en este caso Jorge. Así que cuando quieras. Bueno, yo creo que el problema de la vivienda ha sido un problema de negligencia política, de violación sistemática de los derechos humanos. Hay que recordar que el derecho a una vivienda adecuada es un derecho reconocido en multitud de tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico de este país, aunque muchas veces a los jueces y a los partidos políticos que han estado gobernando en Castilla-La Mancha y en todo el país durante este tiempo se les olvida el derecho a la vivienda es un derecho humano, es un derecho fundamental que debería estar garantizado, que está reconocido en la Constitución y que los poderes públicos tienen la obligación de impedir que ningún ciudadano ni ninguna persona se vea privada de su derecho a vivir. Y existen mecanismos para paralizar los desahucios. Es indudable que la famosa dación en pago está regulada por el Código Civil y, por lo tanto, una comunidad autónoma no tiene las competencias para reformar el Código Civil y instituir la dación en pago como una forma obligatoria para paralizar los desahucios en caso de hipoteca. Pero una comunidad autónoma sí tiene la capacidad y tiene los recursos suficientes para garantizar la vivienda, el derecho a la vivienda, satisfacer el derecho a la vivienda de toda la población. Y más una comunidad autónoma en donde hemos estado sufriendo una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la locura de la construcción y en la que sobran casas por todas partes que están en propiedad de los bancos, que además han estado recibiendo multitud de ayudas públicas en los últimos tiempos y que en vez de utilizar esas ayudas públicas para el interés común se están utilizando para tapar el juego de casinos que han estado haciendo en los mecanismos financieros internacionales con el único propósito de acumular capital, de acumular dinero y dejando de nuevo a la población desprotegida, haciendo que en esta región se haya dado violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en este caso del derecho a la vivienda. Existen formas de parar esto. Termina su primera intervención, Jorge, y ahora vamos a escuchar a Sonsoles. Bueno, pues en el tema de la vivienda lo primero que tenemos que decir es que hoy hay muchísimas personas en este país y en esta región que están sufriendo la incertidumbre de poder quedarse sin su casa pues, el día de mañana por un desahucio. Somos la segunda comunidad que más desahucios ha llevado a cabo y esta situación requiere primero voluntad política de cumplir con la función social de la vivienda y cumplir con el derecho constitucional de la vivienda consagrado en nuestra propia Constitución en el artículo 47. Hay que poner en marcha una ley que garantice esa función social de la vivienda y para nosotras es una referencia la ley que ha llevado a cabo el Gobierno de Andalucía con nuestra Consejería de Vivienda en el Gobierno anterior en el que hemos estado participando, donde las miles de casas que hay vacías y la cantidad de gente sin casa se pueda conciliar ese derecho y esas viviendas se pongan a disposición de estas personas. La Administración tiene que hacer un plan con todas esas viviendas que hoy están vacías, la mayoría de ellas propiedad de los bancos, para ponerlas a disposición de las personas que lo necesiten, en primer lugar de las que estén en situación de desahucio, y también hay que hacer medidas pues a nivel municipal, pero que tienen competencia en otras administraciones, como ver impuestos relacionados con el IBI, ¿no? Penalizar con este impuesto a aquellas terceras, cuartas y quintas viviendas, ¿no? Viviendas que están al servicio de la especulación y que no se sacan al mercado, y sobre todo de este parque de viviendas vacías poner gran cantidad de ellas en alquiler, ¿no? Y también empezar a cambiar esa cultura de propiedad y de alquiler que tenemos en este país para fomentar el alquiler de vivienda. Cierra este primer turno en el capítulo de vivienda, Alejandro. Sí, bueno, lo primero que hay que decir y lo primero que tienen que saber los ciudadanos de Guadalajara es que en los últimos años en este país y en esta región se ha vivido el mayor desarrollo especulativo que se ha conocido en todos los tiempos. La ley del suelo de un gobierno del Partido Popular de José María Aznar y la ley del suelo, la LOTAU, en Castilla-La Mancha por un gobierno del Partido Socialista, en este caso de José Bono,
ha provocado el mayor movimiento especulativo en torno al ladrillo que se ha conocido en los últimos tiempos. Hace 4 años, quiero recordar, hace escasas fechas, celebrábamos en Toledo, una de las provincias donde la corrupción urbanística más ha existido, una manifestación contra la corrupción. Y para vergüenza nuestra, los 2 partidos políticos mayoritarios en esta región pues no apoyaban esta manifestación contra la corrupción porque estaban cómodos en ese movimiento especulativo. Por lo tanto, nosotros en materia de vivienda tenemos autoridad moral para exigir responsabilidades que todavía se tienen que exigir a quien las tenía y para además hablar de alternativas, porque no podemos permitir ni vamos a permitir desde Izquierda Unida que existan miles y miles de viviendas vacías al tiempo que hay miles y miles de desahucios. Y por lo tanto, la primera medida que tenemos que hacer es una ley efectivamente que declare la vivienda como derecho consagrado en la Constitución y que declare la vivienda como función social. Es decir, tenemos que proteger a esos cientos de miles de ciudadanos que son expulsados por esos mercados especulativos y por esos gobiernos que no han hecho nada para defender la vivienda. Tenemos que protegerlos. Esa sería la primera medida y bueno, ahora en el segundo turno de palabra explicaré, concretaré un poco más las alternativas en los concretos. Mientras llega ese segundo turno para Alejandro, inicia su segundo turno Jorge. Bueno, yo creo que en un gobierno de Castilla-La Mancha hay algunas cosas urgentes que hay que hacer. Lo primero de todo es paralizar inmediatamente todos los desahucios dentro de la comunidad autónoma. No podemos permitir que se sigan desahuciando a gente cuando tenemos un montón de viviendas a disposición de la población. En segundo lugar, nosotros siempre hemos defendido un modelo homologable al de la mayoría de los países europeos, que es un modelo basado en el alquiler público, y hay recursos suficientes para crear un parque público de alquiler en Castilla-La Mancha. Las casas están vacías y hay que ponerlas a disposición de la gente. Pero además yo creo que un gobierno de Castilla-La Mancha tiene que asumir la responsabilidad de gobierno y tiene que denunciar, tiene que llevar a los tribunales a los causantes de la estafa y de la violación de derechos humanos que ha supuesto la gran estafa inmobiliaria que ha vivido este país y que ha llevado a muchas familias a la calle, y me parece que un gobierno responsable debería llevar a los tribunales a los responsables de esta situación. Pues todavía le sobra tiempo a Jorge, pero vamos a ir ya con la segunda intervención de Sonsoles y así al final podemos hablar de algún otro tema. Sonsoles. Pues sobre este asunto y en el tema que estamos tocando, evidentemente nos preocupa desde Izquierda Unida mucho más la situación social que viven las familias pendientes de un desahucio que lo que pueda ser igual la política de construcción de vivienda, y en ese sentido la Administración regional tiene que ponerse del lado de las personas y poner en el centro de su política a las personas y no a los bancos que están viendo cómo cobran esas hipotecas o si no cómo expulsan a la ciudadanía de sus casas para cobrarlo, para mantener una vivienda vacía. Y en ese sentido la Administración tiene que poner instrumentos al servicio de la ciudadanía para defenderse de la banca, para defenderse de esa amenaza de quedarse sin casa. Oficina de asesoramiento para intervenir con los bancos en procesos bien de dación en pago o de realquiler de su vivienda para evitar ser expulsado de la misma. Hay que, como decía antes, pensar en estrategias de que esas viviendas sean adjudicadas a la Administración de alguna forma para que la Administración pueda disponer de ellas, y aquí pues se pueden ver distintas propuestas. No es posible que las administraciones, que el Estado haya rescatado a la banca con dinero público y no pueda disponer del parque de viviendas de la banca para ponerlo a disposición de la gente. Yo creo que esas son medidas en las que hay que avanzar. Coincido en la idea de perseguir todas las prácticas corruptas que en esta materia han sido y que además han significado la situación de deuda y de estafa económica en la que estamos viviendo. Por tanto, también explorar vías de rehabilitación en materia de vivienda que puede también generar empleo, por otro lado, o sea que son medidas que irían relacionadas. Recuperar instrumentos que hemos tenido también en el alquiler para proteger a los arrendatarios en la situación de alquileres, son medidas que hay que recuperar en este tiempo. Continuamos con el último turno de Alejandro y cerramos este capítulo de vivienda. Sí, bueno, lo primero que tenemos que garantizar, y en eso estamos de acuerdo los tres, lógicamente es que ningún ciudadano o ciudadana de Castilla-La Mancha se le va a desalojar de su vivienda
y no se le va a garantizar los servicios básicos de agua, luz y demás de su vivienda por el simple hecho de que pierda su trabajo, que por cierto es un derecho que tenían que garantizar, que tienen que garantizar los gobiernos y los poderes políticos. Por lo tanto, la primera medida que se tiene que tomar políticamente es esa. Y a partir de ahí tenemos que retomar todo el tema de la vivienda y acabar con los lastres que ha dejado la especulación urbanística. ¿En qué sentido? Si hay muchas viviendas vacías que quisieron formar parte de la especulación, tenemos que aflorarlas. Y eso significa que esas viviendas vacías tienen que gravarse a través del IBI, a través de impuestos nuevos incluso, para que salgan a un mercado de alquiler de viviendas. Es decir, tenemos que gravar la vivienda vacía, la doble vivienda, para que aquellos que se la guardan, para que cuando vengan mejores tiempos, volver otra vez al modelo especulativo, en este caso del alquiler a altos precios, pues que tengan que ponerla en el mercado porque de hecho tengan grabado. Tenemos que fomentar, que en este país no existe, a diferencia de lo que ocurre en Europa, el alquiler, el fomento del alquiler de la vivienda. Es decir, tanta cantidad de vivienda vacía nos dice que hoy por hoy la construcción de vivienda nueva no es necesaria en este país. Por lo tanto, tenemos que alimentar la cultura del alquiler de vivienda y tenemos que facilitar ese alquiler también con precios cómodos y que además poniendo tope en función del salario que cada persona tenga. Es decir, no es lo mismo un alquiler de una cantidad para personas que tengan un salario alto que para uno bajo. Y finalmente yo creo que tenemos que ir a incentivar la reforma de la vivienda, lógicamente, que eso también generaría empleo. Pues vamos a hacer un primer alto en el camino después de hablar de economía, empleo y de vivienda. A la vuelta seguimos conociendo más propuestas y seguimos conociendo a los 3 candidatos de Izquierda Unida para esas primarias abiertas que se van a celebrar en estos días. A Jorge, a Alejandro y a Sonsoles. No se vayan, enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir conociendo a los 3 candidatos a esas primarias de Izquierda Unida, esas primarias abiertas de Izquierda Unida a Castilla-La Mancha. Vamos a hablar ahora de derechos políticos y sociales, 2 intervenciones, 2 turnos de intervención, una primera de 2 minutos y una segunda de 1 minuto. Empieza en este caso Sonsoles con 2 minutos. En Castilla-La Mancha decimos habitualmente que ha sido en esta legislatura laboratorio de las políticas más retrógradas y de recortes más brutales del Partido Popular, y ha sido laboratorio en algunas medidas de cara a poder ser implantadas incluso a nivel nacional. Y algunas de estas medidas tienen que ver con los derechos políticos y los derechos sociales. Estamos viviendo en este último periodo una situación de regresión social y de falta de democracia importante, y ello se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la respuesta del Partido Popular ante toda esa ciudadanía que se ha manifestado en las calles, toda esa ciudadanía crítica con sus políticas. La respuesta del Gobierno ha sido la represión y la criminalización de la protesta social. Esta misma mañana he estado acompañando a un compañero en un juicio que fue multado por acompañar a padres y madres de alumnos en una concentración. Muchos de los miembros de nuestra organización y de otros colectivos han sido multados por este Gobierno. Bien, pues ese es un ejemplo de la represión que se ha vivido en Castilla-La Mancha. Y también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Hemos retrocedido en medidas y en servicios en esta materia, pero sobre todo hay una actitud por parte del Partido Popular que está emprendiendo una cruzada contra derechos conquistados como el derecho al aborto de las mujeres, y aquí en Castilla-La Mancha con medidas para que quieren o que de alguna manera pretenden paralizar abortos a golpe de chequera, dando ayudas económicas a mujeres embarazadas, cuando las mujeres, para ser madres, lo que necesitamos es tener un empleo, es tener permisos de maternidad y paternidad y tener recursos públicos para poder ejercer ese derecho a ser madres, y sobre todo libertad para poder no serlos si no queremos, ¿no? Esos son derechos fundamentales que se han vulnerado y que están en riesgo en nuestra región con las políticas del Partido Popular. Y un tercero fundamental que tiene que ver con la democracia representativa es lo que tiene que ver con la ley electoral. En Castilla-La Mancha no hemos tenido todavía una ley electoral digna de llamarse democrática.
Pues hasta ahí el siguiente turno de intervención es para Alejandro. Bien, aquí no tenemos una presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Aquí nos gobierna una secretaria general del Partido Popular que, como decía Sonsoles, el gran mérito que tiene esta buena mujer es que ha puesto en práctica, es que ha sido avanzadilla en traernos las políticas, esas políticas de ajuste de duro del Gobierno del Partido Popular. Si la democracia es el poder del pueblo, en Castilla-La Mancha yo creo que no tenemos democracia, porque el pueblo va a tener que tener un poder al menos de 12% de representación para tener voz en la Corte. Y eso obedece a las distintas reformas que uno y otro partido, el Partido Socialista y el Partido Popular, ha hecho en materia de ley electoral. No es de recibo, no es serio que en los últimos años hayamos tenido 5 reformas electorales, que cada uno de los presidentes y presidentas de Castilla-La Mancha haya hecho su reforma de la ley electoral y en algunos casos 2. Por lo tanto, no hay seriedad y todo eso combinado con toda la restricción en cuanto a leyes, el Código Penal, la Ley Mordaza, que posibilitan también que cada vez la gente, la ciudadanía, se pueda manifestar menos, sabiendo que se tiene que manifestar más porque estamos perdiendo derechos a pasos agigantados. Por lo tanto, esa es la democracia que nos quieren vender en Castilla-La Mancha, la democracia de taparnos la boca, de la que la ciudadanía no se queje y si se queja, pues las sanciones graves. Ante eso tenemos que dar alternativas serias y concretas donde la ciudadanía recupere nuevamente el poder que nos dice la Constitución y que nos dice la propia democracia, ese poder del pueblo que aquí en Castilla-La Mancha le tenemos delimitado tremendamente. Primer turno de este bloque de derechos políticos y sociales para Jorge. Pues tenemos una comunidad autónoma en la que se ha recortado tanto en derechos sociales, se ha recortado tanto en políticas de igualdad. Por ejemplo, más de 50.000 personas que tienen derecho, por su situación de dependencia, a recibir ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha han dejado de ser atendidas durante todo este periodo. Vivimos una situación de tanto dramatismo que era normal que la gente se echara a la calle, era lógico que saliéramos a protestar. El resultado ha sido que María Dolores de Cospedal no puede ir a ningún sitio de Castilla-La Mancha sin que la gente salga a la calle y proteste. Y la respuesta ante eso de María Dolores de Cospedal ha sido cercenar los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución europea, en la Constitución española, perdón, y perseguir la protesta de manera sistemática. Desde que gobierna María Dolores de Cospedal ha habido más sanciones administrativas en esta comunidad autónoma que en el resto del periodo de la democracia durante todos estos años. Y además, no solamente eso, sino que además Cospedal nos ha llevado a juicio a muchos activistas sociales que hemos estado en la calle desde el 15M y hasta ahora sin parar de protestar contra sus políticas de recorte. Lo hemos dicho muchas veces, Cospedal nos odia porque no solamente nos quita y nos arrebata nuestros derechos, sino porque además si protestamos, si salimos a la calle y defendemos lo que es nuestro, lo que nos pertenece, la única respuesta que obtenemos es la respuesta de la policía, de la sanción y de la persecución. Y esto no es propio de un Estado democrático y de derecho, es propio de Estados autoritarios, de Estados dictatoriales, que además, si se combinan con una ley electoral antidemocrática y si se combinan con una situación en la que la ciudadanía no puede participar, y era otra de las reivindicaciones del 15M, de aquellos días en las plazas y en las calles, tenemos una mezcla explosiva. Empezamos con un segundo turno que en este caso va a ser de 1 minuto. Así que les pedimos a nuestros intervinientes, a nuestros contertulios, una capacidad de síntesis muy grande para los políticos, que seguro que ellos son capaces de hacerlo. Empieza Sonsoles. Bueno, pues como propuestas en este último turno, en primer lugar, cuando gobierna Izquierda Unida, todos estos procesos sancionadores que han tenido una motivación política tienen que archivarse en esta región. Hay que caminar hacia una ley de transparencia contra la corrupción, una ley que garantice la participación ciudadana efectiva en los asuntos públicos. Hay que emprender medidas de revocatorio de los cargos públicos para que de verdad las administraciones sean permeables a la participación ciudadana y rindan cuentas del cumplimiento de sus programas. Hay que hacer una reforma de la ley electoral que de verdad responda a la proporcionalidad y al pluralismo político en Castilla-La Mancha. Esas son medidas que en materia de derechos políticos pondríamos en marcha desde Izquierda Unida. Seguimos con Alejandro.
Alejandro, cuando quieras. Sí, bueno, pues si el Estatuto de Autonomía nos dice, como nos dice, que los diputados y las diputadas de esta región, de cada provincia, representan a la región, pues qué mejor que hacer una ley electoral regional para que así nos sintamos representados todos y además nos sintamos representados proporcionalmente. Es decir, esa es una primera acción que tomaríamos desde Izquierda Unida y luego un compromiso que le vamos a llevar en nuestro programa político, que es, se decía aquí, el de transparencia política clara, es decir, medidas internas y externas que permitan que la ciudadanía sea la que verdaderamente dirija la región. ¿Cómo? Pues tenemos que tener un código ético que no permita que nadie, que ningún diputado, cargo público o cargo orgánico de los partidos, pues puedan meter la mano, rendición de cuentas, la rendición de cuentas que tenemos que dar a la ciudadanía públicamente y también los revocatorios, que cuando lo que se promete no se cumple, pues se nos pueda revocar a los políticos de nuestros puestos. Continuamos con el último turno para Jorge Fernández sobre este bloque de derechos políticos y sociales. Un minuto. Vamos a recuperar Castilla-La Mancha para devolver el poder a la gente, para hacer protagonista a la ciudadanía del cambio político que tiene que llegar y que sea la gente quien directamente recupere el control sobre sus instituciones públicas y quien tenga libertad para ejercer sus derechos de manifestación, de libre expresión, sin miedo a que nadie vaya a sancionarles por el mero hecho de ejercer derechos fundamentales. Y además vamos a recuperar el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. No puede ser que tengamos una región de toda la cultura se reduzca a la tauromaquia y donde nuestra televisión pública está amordazada y solamente puede dedicarse a emitir corridas de toros, y no puede ser que los derechos fundamentales que están reconocidos y que deberían de estar aplicándose, como los derechos sociales y el derecho a tener luz, a tener una vivienda digna, no se reconozcan y no estén en manos de la gente. Cerramos pues este capítulo de derechos políticos y vamos a hablar ahora sobre servicios públicos. Nuevamente vamos a tener dos intervenciones, una de 2 minutos y una segunda de 1 minuto. Empieza el primer turno, en este caso de este bloque, Alejandro. Bien, pues la situación de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, yo creo que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para saber cómo, desgraciadamente, se han degradado hasta la máxima expresión. Es decir, cuando se recortan 1.000 millones del presupuesto para servicios públicos, la resultante está clara. La resultante es una sanidad totalmente deteriorada, las listas de espera se alargan tremendamente para poder realizarse una operación de las personas, la saturación de las urgencias son el día a día, y aunque nos digan que eso viene provocado por cuestiones de gripe o por cuestiones particulares, son el día a día porque los servicios de urgencias adolecen de falta de personal, de falta de camas y otros aspectos, están saturados totalmente. En la educación, ¿qué decir? En la educación yo lo vengo resumiendo, que tenemos una educación en estos momentos con 10.000 alumnos más y 5.000 profesores menos, es decir, los recortes son brutales, las escuelas rurales se cierran, los comedores se cierran, las ayudas se cierran para todo el mundo, excepto, eso sí, para la educación concertada. Es decir, el modelo educativo que propone el Partido Popular consiste en degradar la educación, consiste en que la sociedad más joven no piense por sí misma y dirigirnos hacia un modelo educativo ya pasado en el tiempo. ¿Qué decir de la dependencia de los servicios sociales? Es decir, 1.000 millones de euros en recortes significa la degradación absoluta de los servicios públicos y la separación cada vez en mayor medida de aquellos que viven bien en relación con los que viven peor. Por lo tanto, tenemos que pegar un cambio totalmente radical a estas cuestiones, garantizando servicios públicos de calidad y con una gestión pública también. Escuchamos ahora lo que tiene que decir sobre servicios públicos a Jorge, cuando quieras. Pues tenemos que recuperar también los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Nunca hemos tenido unos servicios públicos homologables a los del resto de Europa, unos servicios públicos que sean dignos de ser tratados como aquel famoso estado del bienestar, pero además en los últimos tiempos se han deteriorado hasta niveles insoportables. Lo primero de todo creo que es recuperar el empleo público que hemos perdido, porque es imposible construir unos servicios públicos de calidad, una educación de todas y para todas y una sanidad pública
pública que sea capaz de atender las demandas de la ciudadanía sin los profesionales que saben hacerlo y que pueden hacerlo, y durante estos años hemos perdido miles de profesionales en dos sectores que son el pilar de un Estado social democrático de derecho y que son el pilar de una economía fuerte con capacidad de defender los derechos de la ciudadanía. Por eso me parece muy importante que lo primero que hay que hacer es readmitir a toda la gente que ha despedido Monedores de Cospedal, porque sin ellos será imposible construir un modelo de derechos sociales justo. Y además creo que también tenemos que mejorar la gestión, porque la gestión es completamente caótica. No puede ser que año tras año, cada vez que hay un brote de gripe, las urgencias de los hospitales queden colapsadas. Es una falta de previsión evidente y una negligencia por parte del Gobierno de Monedores de Cospedal, y no puede ser tampoco que las zonas rurales, en una comunidad como esta, que es tan importante el sector primario y tan importante las zonas rurales, queden desatendidas porque en esta tormenta de recortes se haya decidido, por ejemplo, suprimir muchas escuelas rurales que son fundamentales para ser capaces de fijar población en las zonas que están sufriendo más despoblación, y por lo tanto tener servicios públicos allí donde se necesita reactivar la economía. Escuchamos un primer turno de intervención en este bloque de servicios públicos. 2 minutos para Sonsoles. Bien, los servicios públicos no son solamente la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero es cierto que nos centramos en esto porque nos alarma y nos preocupa la situación en la que se encuentran los mismos y porque además son derechos conquistados con mucho esfuerzo en este país. Castilla-La Mancha es hoy una región socialmente devastada porque estos recortes que se han llevado a cabo han eliminado cantidades ingentes de ayudas y han supuesto una situación social muy preocupante. Nos preocupa muchísimo que seamos la tercera región que más se ha empobrecido en este país, al mismo tiempo que es la región que más ha recortado en políticas de servicios públicos, en educación, en sanidad y servicios sociales. Somos la región que más empleo público ha destruido y eso, la consecuencia de esto no solo es el desempleo que genera, sino la degradación de los servicios públicos que supone, fundamentalmente en educación, en sanidad y en servicios sociales. Se ha triplicado el número de usuarios en servicios sociales en este periodo por la situación de pobreza y exclusión social. Es una auténtica vergüenza que Castilla-La Mancha se sitúe casi en el 37% en la tasa AROPE de exclusión social y pobreza. Hemos conocido el último dato en el que España hay más de 12 millones de pobres, una tasa del 27%, pero es que Castilla-La Mancha casi la supera en 10 puntos, 36,7% es la tasa de nuestra región. Eso nos da idea de cómo se encuentra la población de Castilla-La Mancha. Más de 1.000 millones en recortes en servicios sociales y fundamentalmente ha significado la desaparición de mucha intervención social. Somos la última región en rentas mínimas de inserción y el vacío de contenido de la ley de dependencia. La indignidad de un gobierno se demuestra en el abandono de las personas más vulnerables, y lo que ha hecho Cospedal con la ley de dependencia no tiene nombre, porque ha despedido a 9 de cada 10 cuidadoras, porque ha eliminado de este sistema a muchísimas personas dependientes, ha endurecido los requisitos para poder entrar y ha introducido el copago en este servicio. En ese sentido son problemas que nos preocupan enormemente y que queremos aportar soluciones a ellos. Vamos con un segundo turno, mientras yo me peleo con el cronómetro, por si no lo ven ustedes ya se lo digo yo. 1 minuto tienen de intervención ahora. Digo yo que mientras me peleo con el cronómetro, para cerrar servicios públicos. Alejandro, cuando quieras. Bien, pues sintéticamente, nosotros pensamos que los servicios públicos tienen que ser el motor de la economía y de la creación de empleo en esta región. Cuando se ha demostrado incapaz el mercado, como nos decían, de crear empleo, tienen que ser los servicios públicos los que creen en el empleo, por 2 razones. Primero, porque es a través de los poderes públicos de donde se puede empezar a generar empleo, y segundo, por lo que decíamos antes, por la degradación que viven los servicios públicos. Por lo tanto, la primera medida es recuperar de entrada ese empleo que se ha despedido en esta región. Una sanidad pública con una gestión pública de calidad. Ya estamos viendo cómo se contratan los hospitales, se construyen los hospitales a través de la gestión privada, bajo el
la palabra de que se va a gestionar privadamente los servicios no sanitarios. ¿Qué estamos hablando con esto? Estamos hablando... Final de turno. Uy, pues me he quedado sin tiempo, pensaba en 2 minutos. Se nos estaba dando muy bien hasta ahora. Terminamos con... vamos ahora con Jorge en un minuto que tiene para cerrar esta parte de servicios públicos, cuando quieras. Bueno, nos han robado, nos han quitado todo, nos han robado los servicios públicos que teníamos en Castilla-La Mancha y lo han hecho además bajo el pretexto de razones económicas, de que era necesario hacer este esfuerzo, que la gente de Castilla-La Mancha tenía que hacer este esfuerzo porque no había otra salida. La realidad es que los recursos están ahí, que es una cuestión de voluntad política, que es un modelo ideológico lo que han implantado en Castilla-La Mancha y que, por ejemplo, se han visto muy beneficiados la enseñanza privada y concertada, que está renovando personal, que está reformando todas sus estructuras con colegios nuevos, o las clínicas privadas que se han visto muy beneficiadas de los recortes en sanidad y que están recibiendo los pacientes que no puede, por la mala gestión en la sanidad, que no puede asumir la sanidad pública. Los recursos están ahí, simplemente necesitamos un gobierno que tenga la voluntad política de defender los servicios que son de todos y de todas y que son la base de una sociedad justa. Cerramos este capítulo de servicios públicos y lo hacemos con Sonsoles. Para Izquierda Unida, los servicios públicos no solo son una fuente de generación de empleo, sino también suponen derechos sociales que corrigen la desigualdad social y eliminan las situaciones de pobreza y de exclusión. En educación hay que blindar un presupuesto de en torno al 6 o al 7% que garantice una educación de calidad y como prioridad la educación pública. Es en la educación pública donde hay que invertir y además ofrecer a la educación concertada integrarse en la red pública educativa. Hay que paralizar todos los procesos de privatización en sanidad y en otros servicios públicos, pero fundamentalmente en sanidad. Garantizar estos servicios también en las zonas rurales. No puede ser que las zonas rurales de nuestra región estén en una situación de segunda y no reciban estos servicios públicos. Y los servicios sociales, que para el Partido Popular son privilegios para épocas de bonanza, no pueden eliminarse en nuestra región. Hay que estructurar estos servicios sociales y garantizar una red sólida y no como la que teníamos, muy vulnerable, que le ha hecho muy fácil a Cospedal. Terminamos el tiempo. Termina su intervención. Vamos ahora a hablar de Convergencia. 1 minuto, 2 intervenciones de 1 minuto cada una. Empieza en esta recta final ya de este espacio de debate. Jorge. Pues estamos en un momento interesante, estamos en un momento ilusionante en el que Izquierda Unida tiene una oportunidad histórica, que tiene la responsabilidad de asumir que las fuerzas sociales y políticas con las que hemos peleado, con la gente que hemos estado trabajando durante todos estos años en la calle, peleando, parando desahucios, organizando movilizaciones, defendiendo los derechos de la gente, a golpe de movilización, ahora tenemos la oportunidad de construir un bloque político y social, un proceso de unidad popular que sirva para derrumbar el bipartidismo también en Castilla-La Mancha. Yo creo que este va a ser el último gobierno de María Dolores de Cospedal, que va a ser el último gobierno del bipartidismo, que estamos apostando de forma decidida por la unidad popular en los diferentes ganemos que se están reproduciendo a nivel municipal y que estamos además en un proceso ilusionante e histórico de construcción de la unidad a nivel regional gracias a Ganemos Castilla-La Mancha, y esa es nuestra apuesta decidida. Primer turno de 1 minuto para hablar de Convergencia para Sonsoles. Hoy que el bipartidismo está más tocado que nunca, que podemos abrir una grieta importante de las Cortes de Castilla-La Mancha, hoy que la ciudadanía se ha politizado y que está asumiendo y que está compartiendo muchas de las propuestas que Izquierda Unida venía defendiendo hace muchos años, hoy que Castilla-La Mancha está viviendo en un momento de emergencia social, tenemos que aprovechar ese momento para convertirlo en una oportunidad política que pueda provocar una alternativa de gobierno, un proyecto alternativa de gobierno, sumando con mucha gente, con toda esa gente con la que hemos coincidido en la protesta y en la indignación. Tenemos que convertir esa indignación en propuesta política, sumando para ganar y ganando para construir una región distinta. Izquierda Unida ha hecho una apuesta verdadera y sincera por la confluencia, una apuesta generosa, una apuesta valiente, y por eso apuesto junto con las personas que engloban mi candidatura en que Ganemos Castilla-La Mancha sea esa apuesta de confluencia y de suma para construir otra región.
final de turno, un minuto para Alejandro, para hablar de convergencia y confluencia. Bien, quieras. en este país y en esta región vivimos situaciones de emergencia social. Por lo tanto, ante situaciones de emergencia tenemos que dar respuestas contundentes y colectivas. Por eso nosotros planteamos de que estamos en una dinámica de construcción de un bloque social y político que vaya mucho más allá de estas elecciones municipales y autonómicas, que abarque también a las elecciones generales y que camine hacia la construcción, hacia el inicio de un nuevo proceso constituyente. Eso se llama convergencia integral, que recoja, que vincule la convergencia en las municipales y también en las autonómicas. No es posible converger con todos los actores posibles en un ámbito y dejar el otro al margen, porque desde los municipios se solucionan cosas, pero se implantan cosas desde las comunidades autónomas. Por lo tanto, convergencia integral que abarque a todos los procesos. Segundo turno para Jorge, para hablar de convergencia y confluencia. Bueno, pues hemos descubierto que juntos podemos vencer, lo hemos descubierto desde la movilización social y desde la protesta, lo hemos descubierto gracias a otras experiencias exitosas que se están dando en otras partes del mundo y que aplaudimos, como el nuevo gobierno de Syriza, que yo creo que nos señala cuál es el camino. Y creo que en esta comunidad autónoma, donde tenemos una ley electoral que roza la exclusión de cualquier otra fuerza que no sea el Partido Popular y el Partido Socialista, el proceso de unidad popular cae por su propio peso. Es importante, es necesario que toda la gente que estamos peleando contra las políticas neoliberales que han sido aplicadas en esta región de forma cruel, seamos capaces de construir juntos una alternativa. Y creo que es el momento de la gente valiente, creo que es el momento de saber aparcar nuestras diferencias y trabajar juntas, porque me parece que en este momento histórico no podemos desaprovechar esa oportunidad. Segundo turno para Sonsoles. Izquierda Unida es la consecuencia de un proceso de confluencia. Para Izquierda Unida la confluencia es un asunto de convicción y no de oportunismo, y así lo ha demostrado en sus elecciones al Congreso junto con otros partidos, en las elecciones europeas o en otras comunidades como Galicia, donde ha tenido experiencias de convergencia y de confluencia muy exitosas. Es el momento de sumar. Para echar a Cospedal del gobierno se necesita mucha gente, y para construir un proyecto alternativo desde la izquierda en Castilla-La Mancha se necesita a toda esa gente con la que hemos estado en las calles, con la que hemos estado movilizándonos y con las que compartimos un mismo proyecto para esta región. No es el momento de las singularidades, no es el momento de mirarnos el ombligo cada uno, es el momento de ponernos manos a la obra, de sumar para ganar y de ganar para construir esa región que queremos. Y la ciudadanía no va a perdonar a aquellos que se desmarcan de los instrumentos de unidad popular, a aquellos que no quieren sumar para poner en marcha un proyecto alternativo. Último minuto de este bloque de convergencia y confluencia para Alejandro. Bien, hoy en Izquierda Unida y en la provincia de donde yo vengo estamos más fuertes que hace 4 años y mejor organizados. Somos más afiliados, tenemos más asambleas locales y tenemos ya más candidaturas preparadas para las próximas elecciones autonómicas. Y eso lo queremos poner y lo vamos a poner al servicio de la convergencia, de la construcción del bloque social y político. Por eso hacemos un llamamiento a los ciudadanos en general y a todos los movimientos sociales y partidos políticos a esa construcción del gran bloque, sin que nadie se tenga que diluir, sin perder su cultura política, sin atajos, sin buscar atajos para conseguir no sé qué objetivos a cortito plazo, y además para, como decía antes, acabar el ciclo político, acabando con el bipartidismo y abriendo una brecha importante en el sistema que tanto ha degradado las condiciones de vida. Antes de ir con el último turno y de preguntaros por qué hay que votar a cada uno de vosotros y no al de al lado, sí me gustaría, fuera de tiempo y de manera muy breve para que no se nos vaya el programa, que me expliquéis por qué queréis ser candidatos. Quien quiera empezar. En este momento nos saltamos las normas, así que quien quiera explicarme de manera breve por qué quiere ser candidato. Bueno, pues yo creo que hemos tomado esta decisión, una serie de gente que está apoyando mi candidatura y que hace posible que hoy estemos aquí. Sin el equipo que está detrás trabajando con muchísima ilusión sería imposible. Queremos transformar Izquierda Unida para poder transformar la sociedad. Estamos entusiasmados por el momento que vive Izquierda Unida en este momento, con sus dificultades, pero un momento en el que hay una renovación encabezada por Alberto Garzón, con la que nosotros nos sentimos muy identificados.
complicados y que nosotros queremos reproducir en Castilla-La Mancha. Yo estoy seguro de que será así, porque queremos recuperar la ilusión, queremos destruir el relato de que Izquierda Unida en Castilla-La Mancha no tiene oportunidades de ganar, y queremos construir desde la Unidad Popular, con muchas compañeras y muchos compañeros, una alternativa real de izquierdas en Castilla-La Mancha en un momento en el que se necesita de verdad, porque estamos sufriendo una crisis económica y humanitaria que desgraciadamente está haciendo mucho daño a la gente. Por eso estamos recuperando la ilusión en este proyecto político y estamos convencidos de que vamos a poder recuperar Castilla-La Mancha para la gente y la vamos a poder entregar a la ciudadanía, que es quien debería de estar siendo la protagonista. Alejandro y Sonsoles. Bueno, en ese proyecto colectivo que decías cuando me presentabas, yo soy fruto de un proyecto colectivo durante 30 años que llevo de vida política y sindical, y siempre he querido aglutinar eso y representar lo que los compañeros y compañeras dijeran, pues en parte mi candidatura. Es decir, yo en la anterior respuesta planteaba que nosotros hemos hecho unos deberes en mi provincia, es decir, hoy somos más fuertes en Izquierda Unida porque tenemos más afiliación, más asambleas y más candidaturas garantizadas, y esto sería la culminación a ese proceso de construcción, de engrandecimiento de Izquierda Unida para ponerlo al servicio de un proyecto político, de un bloque social. Como coincidentemente el candidato a la presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, va a ser por la provincia, que yo soy coordinador general, pues este grupo de compañeros, de compañeras, de asambleas, pues ha pedido que yo encabece ese proyecto que llevamos 3 años trabajando. Sonsoles. Bueno, pues la candidatura que represento aglutina de alguna manera, bueno, pues la imagen y la representación de lo que es Izquierda Unida. Por un lado, pues gentes joven que viven en la movilización social y que se han incorporado al proyecto, con otros compañeros y compañeras que llevan peleando mucho tiempo en las instituciones, siendo concejales, siendo cargos públicos, y que han demostrado, pues en épocas en las que pues vivíamos en travesías del desierto, como se puede decir, que éramos minoría o que éramos unos locos y locas defendiendo proyectos utópicos, un proyecto que todavía sigue vigente. En mi larga trayectoria política siempre he aunado la necesidad de estar en la calle y en las instituciones, llevando la voz y la propuesta de Izquierda Unida a las calles y recogiendo de las calles y de la movilización social propuestas para llevarlas a las instituciones. Esa ha sido mi experiencia, y desde esa experiencia y sobre todo en los últimos años una apuesta seria y decidida por los procesos de confluencia que ya iniciamos en Talavera, donde estoy ahora más activa, abriendo la candidatura de Izquierda Unida a un foro social y ciudadano, incorporando personas a nuestra candidatura y nuestro programa. Desde esa experiencia he querido dar este paso porque Castilla-La Mancha merece que las personas que estamos comprometidas demos un paso al frente para sumar con muchos y con muchas en esta tarea, ¿no? Es un momento de arrimar el hombro, es el momento de dar un paso al frente. Para intervenir y para cambiar las cosas hay que intervenir en política, y para intervenir en política con responsabilidad hay que dar ese paso, y por eso he querido darle para cambiar esta región. 30 segundos para que nos digáis por qué hay que votar cada una de vuestras candidaturas. Ya sabía yo que cuando les iba a quitar el cronómetro se nos iba a ir esto de tiempo. ¿Por qué hay que votar el proyecto, la candidatura de Sonsoles Arnau? Bueno, yo espero que la gran mayoría de gente que nos está viendo, si no va a poder participar en las primarias, si al menos tenga claro que debe votar a Izquierda Unida. En mi caso, de manera muy breve, acabo de explicar esta candidatura, esa necesidad, esa responsabilidad de las instituciones, esa movilización social que estamos llevando a cabo, y el primer paso para echar a Cospedal de este gobierno es participar en las primarias de Izquierda Unida. ¿Por qué hay que votar la candidatura de Alejandro Ávila? Pues porque van a ser tiempos, son tiempos ya de debate de ideas, son tiempos de ideología, y mi candidatura, ganar por la izquierda, es ideología, es compromiso, es lealtad, y son valores que hoy la sociedad los está admitiendo como suyos. ¿Por qué hay que votar la candidatura de Jorge Fernández? Porque yo creo que es el tiempo de la gente valiente, que es el tiempo en el que tenemos que la gente de Izquierda Unida somos necesarias para transformar esta comunidad autónoma, y en la que tenemos que ser generosos y valientes y participar de forma colectiva con muchos compañeros en un proyecto ganador, un proyecto que tenga la capacidad de sacar a mayores de Cospedal de la Junta de Comunidades, y un proyecto que tenga la capacidad de transformar esta realidad.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de debate en esta noche de jueves. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Sonsoles Arnao, Jorge Fernández y Alejandro Ávila. Y mucha suerte en el proyecto que todavía está abierto. Todavía tienen tiempo para votar todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Ya saben que pueden votar vía web hasta el día 13 y presencialmente en las sedes de Izquierda Unida el mismo día 15. Si se han quedado con dudas y quieren saber más sobre ellos, no tienen más que meterse en la web de iuclm.es y allí podrán conocer todo lo que quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de debate en 7 días más protagonistas. Buenas noches.